A mí me da la sensación, leyendo el primer relato, El estrangulador de Boston, me da la sensación que es un narcisista, que no necesita a nadie. De hecho, él habla un momento, cuando le preguntan, dice, me divertí mucho, matar a alguien es una experiencia divertida. No buscaba empatizar, evidentemente. No. Simpatía, que es igual que empatizar más o menos, viene del griego, que es simpazos, es decir, padecer con. Eso es simpatía. Entonces un asesino no padece con, de hecho él no utiliza este estrangulador de Boston, dice, elegí un intermediario adecuado, una media, una bufanda. Aquellas prendas zanjaban conversaciones y me proporcionaban distancia. La simpatía, la empatía estaba fuera de lugar. Nadie sospecha de quien no deja rastro emocional. Es tremendo. No hay suficiente lago para que se mire este narciso. No. No hay suficiente lago. No hay empatía, no hay... Dice, Es como si fuera una máquina fría, no sé. sí, pero ¿por qué? Es que él no es un robot, pero actúa como un robot. Y yo creo que sobre todo es porque lo que dice al final, en ese instante aprendí que lo más importante no es ni lo más perverso, es matar, sino decir la verdad y que nadie me quiera escuchar, o quiera escucharla. Me parece una frase que describe totalmente a este Albert de Salvo, ¿no? Sí. Aterrador. Es aterrador, pero quizá es eso, es decir, cómo entras, cómo una persona es justificable, es decir, es justificable a lo mejor el pasado que haya podido tener alguien, porque mucha gente pasa por momentos muy malos de su vida, ¿no? Hay infancia muy dura y muy cruda. No, no decidimos dónde nacimos, no dónde nacemos, en qué núcleo nacemos. Y a veces hay asesinos que han tenido una infancia muy cruel. Yo no conozco la infancia de Albert de Salvo, pero me supongo que no sufre porque ha tenido demasiados golpes en la vida. Y ya no sufre más. Y ahora él intenta hacer el daño que de alguna manera ha recibido, estoy seguro, casi segurísimo, ¿no? Y ese tipo de daño tiene perdón. Bueno, el perdón no es para él, es para mí. Es decir, yo si quiero vivir bien tengo que perdonar. Pero él no va a sentir el perdón nunca, porque hay personas que no necesitan perdonarse ni se van a perdonar nunca. Pero en cambio yo necesito perdonar. Un día hablaba en París con un cura de Ruanda que le tocó confesar a los que mataron a su familia. Y él me decía que el que se estaba confesando no sabía que él era familia y padre, hijo, hermano, quiero decir, hijo y hermanos de una familia que la había matado. Y entonces él decía, yo me revolvía, pero aunque desde mi fe es Dios el que perdona, yo para seguir viviendo necesitaba también perdonar. No olvidar, no pedir justicia, sino perdonar. Por por nuestro propio ser, por nuestro propio poder seguir y poder seguir avanzando en nuestra Claro, vida. es que si no, no podemos vivir. Si no viene la venganza y al final se cierra el círculo y tú empiezas a ser también un asesino. Y pues el que el asesinado tendrá su familia y es un círculo que no se acaba nunca si no pones el perdón. Yo que soy sacerdote, bueno, obispo tal, cuando Jesús dice es que hay que perdonar hasta a los enemigos, bueno, Señor, eso ya es dar la última tuerca, ¿no? Apretar la última tuerca, pero es por nuestro bien. Si te mantienes en un odio eterno no vas a vivir, te va a consumir. No solamente espiritualmente, sino físicamente te va a consumir la vida. Si te mantienes en un dolor eterno, el dolor lo tendrás, pero es necesario también, pues,
todo ese esfuerzo con otras personas, con familiares y amigos, de luto, ¿no? De hacer, ¿cómo se dice? Se me ha ido la palabra, pero de hacer duelo, ¿no? Es necesario hacer duelo. Y el duelo solamente se hace con un abrazo, una persona amiga que te quiera, que la sientas que te quiera, cercana, porque solos es muy difícil hacer duelo, yo creo que es imposible. Y en un caso de un asesinato más. Claro, eso es otra cosa que a mí me plantea, ¿no? El tema del asesinato, es decir, los familiares y los amigos, ¿no? que han perdido a esa persona, pues, ¿no? De esta forma quizá tan violenta, ¿no? Y esos familiares o esos amigos se encuentran con que, ¿por qué le ha pasado esto, no? Ese concepto de decir, estoy enfadado con el mundo. ¿Por qué a este ser querido le ha tenido que pasar esto tan brutal, tan... Es que el asesinato en sí es absurdo. Es un absurdo. Entonces no hay explicaciones, no hay una construcción razonable para poder decir, bueno, pues mira, tenía razón. Si un vecino mata a otro vecino porque el otro vecino es insoportable, matarle es absurdo. Es absurdo. Hay que aguantar Quizás y otras vías. acercarse, llevarle unas concretas, como hacen en las películas americanas, ¿no? No lo sé, pero yo creo que sí que es el asesinato es algo absurdo, porque está fuera de todo control emocional, espiritual, físico, psicológico. Supongo que aquí los psiquiatras tienen mucha tarea que hacer, Hay, pero hay incluso en algunas ocasiones que a mí la sensación que me dan, en algunos de los casos, ¿no? Porque a lo largo del libro vas leyendo casos totalmente diferentes, en algunos de los casos ellos se vanaglorian de tener ese poder, es decir, la sensación de yo dominar esa situación y de al final yo hacer lo que yo quiero hacer y como quiero hacerlo. Y yo tengo la capacidad de arrebatar una vida porque quiero. pues es el expediente número 2 del que estás hablando. Es, Gertrude Banisensky, Estados Unidos, 1928-1990. Dice, después de golpearla sin piedad, sin remordimiento, sin miedo, me limito a observarla con el único fin de admirar el resultado de mi ira. Wow. Está loca. Y llevó a nunca, su hijo. Llevó a nunca su es hijo a eso. suficiente. Y sentada frente a su puerta yo decido quién puede entrar y quién no. Son mis reglas. Otro narcisista. Sus gritos de dolor nunca son iguales, lo que los hace aún más gratificantes. Supongo que depende de la persona, del modo y del desprecio con el que ejerce su tortura sobre ella. Nunca lo he preguntado. Pero ¿quién soy yo para juzgarlos? Esto es... Cada cual calma sus emociones como puede, y el cuerpo de aquella chica era el fiel reflejo de ello. Haga lo que hagan, ella es capaz de soportarlo todo. El infierno existe y está en el sótano de mi casa y solo yo tengo la llave. Hay novelas actuales sobre este tema. No sé, quizá el escucharte leerlo. La primera vez que lo escucho en voz alta. Pero ha salido de tu mano. Sí. Y ese caso es muy brutal porque a ella la trataron mal y entonces cuidaba a esa niña, a dos hermanas, y entonces no solo ella infligía dolor a esta chica, sino que arrastró a su hijo y arrastró a parte del vecindario. Entonces la gente, que este es otro tema, la gente lo tapaba. Entonces ahí iban chicos de instituto y como dice el relato, hacía lo que querían con ella. Ella ordenaba, tenía esa llave de ese sótano y ella ordenaba quién podía ir y quién podía entrar y podía saciar su ira de la forma que quisiese. O sea que había gente incluso que sabía el sufrimiento de esa chica y callaban. Y ya no solo que callaban, sino que participaban.
Entonces, ¿hasta dónde está esa maldad humana de esa mujer, pero el resto de personas que en vez de decir y llevarse las manos a la cabeza y de decir vamos a parar esto, no lo paran, sino que lo incentivan? Se aprovechan de ello. A Es veces más fácil ser malo que bueno. cuando leo las novelas de Carmen Mola, pues dices, esto no puede ser posible, y todo es posible. Lo lees en una novela y dices, bueno, es una novela negra. Pues ya Claro, está, pues ya ¿no? está. Pero no, todo es real. No hay nada que... Yo soy muy aficionado a películas de la Segunda Guerra Mundial y ves las barbaridades de los nazis y después lo que pasó con los serbios y todas estas cuestiones, y pasan los siglos y el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Y como hablábamos antes de estar aquí, vivimos en una eterna adolescencia y no sabemos cuándo podremos ser más razonables y tener un corazón más que ame, ¿no? Hace mucho leí en un filósofo que las 3 cosas importantes de la vida es tener un rostro a quien mirar, un corazón que te ame y un hogar que te cobije. Esta gente no tiene esas cosas. El rostro primero que miramos es el de nuestra madre, nuestro padre, y nos sentimos seguros. El corazón que amamos cuando nos enamoramos por primera vez. Y el hogar. El hogar no es una cosa habitada por Ikea, sino por lo que tú quieras poner y lo que te dé la gana. Y en el Y no sitio que dejarte quiera. llevar, no dejarte llevar de las modas y tal, ¿no? Pero esas 3 cosas yo creo que los asesinos no las han tenido. Y si hay algún asesino de los que has puesto aquí que ha tenido una vida fácil, sencilla, una familia rica y todo esto, a veces nos retroalimentamos a nosotros mismos en el odio desde niños y lo vamos guardando, y aunque aparentemente uno sea normal cuando está con los demás, wow. A veces te das cuenta en personas que parecen muy calmas, pero cuando reaccionan, dices, ¿qué escondes debajo? ¿No? Hay muchos casos de esos, ¿no? De gente que es el padre ejemplar, el vecino maravilloso, el que tiene el grupo de Boy Scout, y luego pues hay un asesino, por ejemplo, Pogo, el payaso asesino, que luego se disfrazaba de payaso. Los payasos dan miedo, Los ¿eh? payasos en general dan miedo, sí, A mí pero me encantan los payasos y creo que es un oficio muy difícil. mucho Es más difícil hacer reír que hacer que llorar, hacer ¿no? llorar. Y esa persona era una persona, de hecho, era un ciudadano ejemplar, tenía fotos con miembros del gobierno porque lo tenían en muy alta estima de cómo ayudaba a la sociedad, y luego al final pues se disfrazaba de payaso y bueno, Pero abusaba y mataba a niños. Eso que comenta, esa parte de qué te mueve por dentro de repente, o sea, o qué fachada tiene hacia el mundo, pero verdaderamente, ¿cuál es tuyo real? ¿Ese que se ve que muestras al mundo o el que haces a escondida? yo creo que lo importante es lo que decía esta señora asesina, que el infierno está en el sótano de mi casa. Quitemos el sótano físico de una casa y miremos en el sótano de nuestro, ¿no? Ahí está el infierno y es lo que recreas. De alguna manera está recreando el infierno siempre, ¿no? Y cuando estabas hablando de una persona muy simpática, querida por todo el mundo, y después el asesino de su pareja. Esto lo vemos todos los días. Correcto. Y cuando salen los pueblos, yo siempre me pregunto cómo es posible que haya tantas mujeres matadas ahora, en este tiempo, y por sus maridos o sus parejas que eran encantadores de la puerta de fuera, hacia afuera. Hacia adentro era un hombre que la tenía esclavizada en todos los sentidos. Pues porque, y vuelvo, ¿no? Narcisistas ególatras. No hay más. Son narcisistas ególatras y que necesitan
incluso cuando ya han matado o asesinado, cuando salen en la tele, están contentos de salir en la tele. Es un espectáculo más en su vida. ¿Te acuerdas este que mató a sus 2 niños? Sí, que el que los dejó en el jardín. Sí, los quemó Los también. quemó en el jardín. Y era nuestros vecinos, ¿no? O el niño de Almería, el pececito, ¿no? ¿Cómo es posible matar a un niño pequeño? ¿Por qué? ¿Qué ¿Por qué? escondes dentro? Estoy leyendo otro, ¿no? Me gustan los niños, son deliciosos. El deseo de infligir dolor, eso es lo que predomina en mí. No, es que, bueno, no se puede leer esto, ¿eh? Esto es... Les cortaba la cabeza, bebía su sangre, los pies, los brazos, las manos. Pero no quiero aburrir con detalles. La esencia es el deseo de infligir dolor a fuego lento. Eso es lo que predomina. No sé, es que no puedo seguir leyendo porque... Dice, yo tan solo obedecía a mi naturaleza. No es verdad esto. Recuerdo cuando era niño, en mi casa, pues comiendo, decía, ay, pues fulanita de tal venía con un golpe en el ojo, dice que se había dado con no sé qué, pero sabemos que su marido la pega. Dice, claro, es que es un enfermo. Entonces mi tío dijo, no, es malo. Hay enfermos muy buenos, que tienen una discapacidad psíquica o lo que sea, dice, como fulanito de tal, que está todo el día en la iglesia limpiando los bancos, abriendo, limpiando velas, no sé qué. Es el hombre más feliz y es un enfermo, pero es bueno. Y el otro es un enfermo, pero es malo. Y yo creo que esa distinción que aprendí en casa cuando tenía 14 años o así, es fundamental. Entonces, no puedo decir, bueno, es que... Es mi naturaleza. Es mi naturaleza, eso no lo puedo decir. La educación es muy importante. La educación que recibamos también. Lo que Claro. veamos en casa, en nuestro entorno. Porque quizá tendemos a... Es más fácil irse al lado malo. Es más fácil ser malo que ser bueno. No creas. ¿No? Depende de lo que has vivido. Si te han modelado como un cactus, pues al final pinchas. Pero si lo que ves en casa es, pues, aparte de que nadie es perfecto, ¿no? Pero ves que todo es normal, que marcha bien, que tus padres, que trabajan, que se esfuerzan porque tú estés bien. Todas estas cosas te van conformando. De alguna manera es hacer la vasija de barro. También es importante que los padres, uno no dé martillazos y el otro pinceladas, sino que se pongan de acuerdo en la educación de los hijos. Esto decía, ya verás cuando venga tu padre. Ya sabía ella, la persona que la que mandaba era la madre, ya no era el padre, y ya está, ¿no? Y es muy importante que uno no dé pinceladas y el otro martillazos. Pero yo creo que lo que uno ve, siente, vive... Evidentemente, cuando uno es sometido de niño bullying, en la escuela, en el colegio, pues eso le va, o le hace una persona súper tímida y apartada de todos, o le va generando una maldad, porque ha estado sufriendo. Entonces, no sé, yo creo que la educación es fundamental, pero hoy no educan los padres. Yo que tengo 70 años, sí, educaba cuando eras niño, no es que no había ni tele, no había nada, ¿no? Y educaban los vecinos también. Mis amigos, yo pasaba corriendo a la calle y entraba en casa de mi amigo hasta arriba. ¿Estás ahí, Pepe? Tal, ¿no? Sí, sube, que estoy en la mitad de tal. Vale. Pero había un sentir. Ahora, esto es quien educa. Ya. Porque cada chaval, chavalilla, tiene esto y busca lo que quiere. Sin filtro. Sin filtros. Entonces, ¿qué misión tiene un padre o una madre? O un maestro o una maestra?
Ninguna, porque esto es lo que forma hoy día. Y además forma en flash. Es decir, no hay una línea continua que sea narrativa, porque la narración nos conforma. Nos conforma la vida de nuestra familia, la vida de nuestro pueblo. La misma religión es una narración de hechos. Ahora son flash, y cuando hay flash no hay narración, porque no hay dónde unir una cosa con otra. Y al final vivimos en una desestabilidad emocional muy fuerte, porque no hay un camino que recorrer. Antiguamente, nuestros abuelos contaban la vida de la familia. Pues tu bisabuela, tu bisabuelo, los vecinos, fulano de tal, en este pueblo, cuando se puso el agua, cuando se puso la luz. Es una narración y formas parte de esa historia. Y formas parte de los curas que pasaron por la parroquia, del patrono o la patrona del pueblo. Es todo, te va conformando, y es hacer el tejado de la casa que decía antes, es crear hogar. Ahora no hay hogar, no hay nada. No hay valores tampoco. Son fuegos artificiales que se hace de noche rapidísimo. Y se han perdido muchos valores también, ¿no? Sí, Quizá. están naciendo otros nuevos posiblemente. Posiblemente al cambio de época, o eso que dicen ahora, se van creando valores nuevos. Pero se están perdiendo muchos. Pero se están perdiendo porque la sociedad es otra. Y aquellos sustentaban una sociedad de una tipología. Ahora ya no, ahora la sociedad es otra. Y bueno, en el fondo es como que el barco se ha destrozado y cada uno vamos agarrado a una tabla. No hay unidad. Y buscamos la salvación en nuestra propia tabla ahí, como los que flotan en el Titanic, ¿no? Y eso como humanidad o como propio ser humano, ¿cómo se recupera eso? Claro, no se puede recuperar de la noche a la mañana tampoco, pero ¿cómo podemos recuperarlo nosotros también? Hombre, yo creo que cuando veamos tanto vacío existencial, necesitamos juntarnos unos con otros. Es que yo siempre lo digo, ¿no? Desde mi ser pastor, ¿no? La vida comunitaria es esencial. Nosotros nacemos en una vida comunitaria, en una familia, que tiene una historia. Es esencial. Sin vida comunitaria somos náufragos en este mundo que dicen tan líquido, que dice el filósofo este, ¿no? Pero la imagen es esa. Y entonces, en este mundo tan líquido, hay personas que intentan buscar su satisfacción, sus deseos, incluso llegando al asesinato. Otros lo buscarán por otra parte. No sé. Otros lo buscarán pues intentando hacer dinero, una buena posición social. Otros lo buscarán por una línea espiritual que de alguna manera les llene. Otros lo buscarán pues leyendo y formándose y tener un sentido de las cosas en la vida. Pero somos náufragos. Y muchos de estos que dices aquí, fíjate Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf. Los castigos que he sufrido han destruido todos mis sentimientos como ser humano. Una sed de sangre me invadió por primera vez. A este le faltaba un rostro y un corazón. Y un corazón. Y seguramente un hogar. Seguramente. Sí. Las mayorías son así, pero esa es la cuestión. Justifica. Dice, ahora frente a tu tumba, solo puedo esbozar una ingenua sonrisa, porque en el fondo los dos descansamos en paz, aunque de formas diferentes. Pero ¿qué culpa tiene el que está en la tumba? Ninguna. Porque estaba en el sitio colocado, en el sitio erróneo. Pero son ególatras, son dioses. Mira, es curioso en el Génesis cuando sale la serpiente y tal, a Adán y Eva, el prototipo de los primeros seres, les dice, si queréis ser como dioses, comed no le dice si queréis ser Dios, es decir, ídolos, como dioses, comed del árbol prohibido, ¿no? Y todos queremos ser como dioses. Pero en el fondo estamos haciendo un panteón de ídolos que no hay quien se quiera.
solamente hay un Dios. Esa es la cuestión, es decir, muchos de ellos se piensan dioses, que tienen ese poder absoluto. Y de hecho hay un momento, y muchos de ellos lo dicen y lo confiesan, que esa sensación, hay algunas frases incluso reales de ellos diciendo que esa sensación les gusta porque les gusta ser Dios. Claro, es que el poder sobre la vida y la muerte es de Dios, con todo lo que se diga. Exacto. Porque si es nuestro, estamos perdidos. Siempre el más fuerte será el que gane, bueno, pierda, te haga perder la vida, ¿no? Pero sí, pero para él es una victoria. claro, Para él es una se hace victoria. Dios. Algunos de los nazis, cuando les juzgan y saben que les van a ahorcar, como tenían ese diente que era, sí, pues antes de verse ahorcados, en su orgullo se suicidaban. Pero es para no caer en la humillación, porque han sido unos ególatras impresionantes que tenían el poder del mundo. correcto, no podían fallar. Han matado a un montón de gente y decía, ahora a mí me van a matar. No, hasta el final. Un ególatra. Eso pasó en uno de los casos, que también una asesina, que también de la Segunda Guerra Mundial, que lo que hizo fue matar a sus 3 hijos. Cuando cayó el régimen, dijeron, ¿qué hago? Él y la mujer, o sea, ella y el marido. Mataron a los 3 niños con un médico que les ayudó, los dejó, les dio el beso de buenas noches. Pero eran 5 niños. Eran 5 niños. Sí, bueno, les vistió de fiesta a las niñas y después les dieron a beber algo que les mató y después se suicidaron. Y después se suicidaron ellos. Lo que hablamos del tema de eso, de yo tengo el poder, yo tengo tal, yo decido. Y no pueden vivir en esa época en la que ya el nazismo ha caído. ¿Y ahora qué? ¿Qué les pasa a ellos? Pero yo lo decido y mato a mis propios hijos. Mira, hay como 2 cosas. El que ha sufrido mucho hace sufrir para tener el poder. Y el que ha sido muy pobre, pero ha vivido bien en una familia pobre, pero bien, al final lo que quiere es tener mucho dinero para ser rico. Bueno, pues es lo mismo, más brutal el asesino, pero el otro, y realmente no necesitamos casi nada, pero como no ha tenido nada, le gusta tener cosas. Le gusta tener todo. Y cada vez el ser humano quiere más cosas. No sabemos para qué. Muchas veces acumula. Lo vamos a dejar todo. ¿Verdad? Si lo único que importa, yo creo, es que cuando muramos digan qué bueno era y cuánto ayudó a los demás, ¿no? Y lo demás no importa. Ni títulos, ni nada. Nada importa. Y si te fijas mucho en mantenerte en ese espacio pues esto es narcisismo. Y para ese tipo de persona, a mí me llama mucho la atención porque cuando alguien lo van a llevar a silla eléctrica, lo van a ejecutar, ¿no? Lo primero que comentan es, ¿te puedes confesar? Yo no quiero ni pensar ese momento de la confesión 1 hora antes, de morir, que puede confesar ese asesino, o sea, ponerse cara a cara, ¿no? Y confesar y arrepentirse para irse en paz. Es que eso digo yo, encima, entonces, hasta el punto de lo que él puede sentir, pero es que ese cura que está enfrente, no sé lo que puede sentir por dentro porque tiene su labor, pero también es una persona humana. Pero será perdonado. Será perdonado. Claro. Es que esto es hablar de la misericordia y la justicia. En los antiguos cuadros, cuando presentan a Jesús juez, les ponen en un lado una espada y en otro lado un nardo, ¿no? Nardo es la misericordia y la espada es la justicia. La justicia, ¿cómo podrá pagar esta persona? Yo que soy sacerdote, que he confesado mucho, a veces siento que la persona que viene a confesarse, no hablo de asesinatos, no. Necesita ser reconocida por Dios, ser reconocida y sentirse querida.
El Papa Francisco decía a los confesores que no echasen broncas, que Dios no está para echar broncas, está para perdonar, no está para otra cosa, ¿no? Y ese momento de sentir el perdón con certeza lo necesitamos todos. Todos. Sentir el perdón con certeza. Dios me perdona. Si lo haces con egoísmo, te engañas a ti mismo. Hay que hacerlo por amor. A veces cuando hablo con jóvenes, que hablo con bastantes, alguno quiere cambiar su vida a algo, lo que sea, ¿no? Dice, no puedo. Digo, pero eso es voluntarismo. Venga, voluntariamente tengo que ser más simpático, no sé, lo que sea, ¿no? Digo, tú empieza a amar y ya verás cómo... Y le digo, cuando uno se enamora de otra persona, no sé, yo conozco a chavales que han cambiado, se han enamorado de una chica y les ha cambiado la vida. Y la chica les ha cambiado totalmente, no tienen que ver, pero hay amor. Y no les cuesta cambiar porque lo hacen por amor. Entonces, cuando uno se confiesa, sabe que Dios perdona por amor y tú tienes que dar ese amor como puedas. Y si no te estás engañando. Voluntarismo. Te estás engañando a ti No, mismo. somos pobrecillos, no te estás engañando. No, es que somos muy pobrecillos todos. Todos, empezando por mí. No sé. Seguimos. Lo que quiera. Espera a ver esto. Dice Dennis Andrew Nielsen, es agradable ser escuchado, me hace sentir ser humano. Y todo gracias a ti, tu compañía es lo único que me importa. Sé que jamás te lo he preguntado, pero necesito saberlo. ¿Me quieres? Pero nadie responde, nadie habla, nadie escucha, nadie respira. Esto se lo hace a la persona que ha matado. Le pregunta todo esto después. Sí. ¿Por qué no se lo ha preguntado antes? Porque tiene miedo a la soledad. Lo hacía de esa forma porque no quería quedarse solo. No quería que se fueran. Entonces la forma de que no se fueran era dejarlos así. Y viene muy a relación de lo que hemos hablado del amor, de sentir amor, de no sentirnos solos. De que al final lo que necesitamos es eso. El amor por encima de todo. Es que es lo único que necesitamos. San Juan de la Cruz dice que al final de la vida se nos juzgará de amor. Y a mí me gusta cuando en el capítulo 21 de San Juan Jesús se aparece a sus discípulos que estaban en la barca, habían estado pescando, no pescaron nada y tal, y les estaba esperando en la orilla, que es un signo del paso de la muerte a la vida eterna. Y les había preparado unos peces asados, ¿no? Que es un signo de hogar, el tejado este que necesitamos. Y se coge a Pedro aparte y le juzga. Pero dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y Pedro le decía, Señor, tú sabes que te quiero. Y él volvía, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. Y después le dice, Pedro, ¿me quieres? Por tercera vez. Él dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Es que el juicio es de amor, no hay otro juicio. No hay otro juicio. Y esto es revolucionario en la historia de la fe, de las religiones. Que a veces nos perdemos en mil cosas y no hemos aprendido a amar. Y caemos en moralidades voluntaristas, que quizás es bueno que pongamos voluntad en las cosas que queramos cambiar, pero como no ames, al final es todo como falso. Falso. Amar es fundamental. Y esto es el único mandamiento que el Señor nos da. Amaos como yo os he amado. Es decir, es un amor de entrega. Es entrega total, hasta la última gota de la sangre. Decía yo, cuando estoy en la Semana Santa y pasan los pasos, y estoy en la puerta de la catedral, el año pasado o este año ya no me acuerdo, un Cristo clavado en la cruz, digo, el corazón sangra por donde ama. Y es verdad. Y una madre, un padre que ama a sus hijos, el corazón sangra por donde ama. Y eso es así, no hay otra cosa. No lo sé. El expediente 8 ya hemos hablado porque es lo de Goebbels, la mujer que mata a los niños porque dice nuestros hijos no tienen sitio
en una Alemania como la que habrá después de la guerra. Es mejor que mueran a que vivan la vergüenza y el oprobio. Bueno, ¿por qué la vergüenza y el oprobio? Porque sabían lo que habían hecho y estaba mal. Claro, es decir, porque ahora van a tomar otros la justicia su que no, mano. exacto, la justicia que no hemos tomado nosotros por nuestra mano, ahora se lo van a tomar otros. Eso es lo que pensaban que iba a pasar, claro. Claro, ¿y qué pasó, no? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pero volvemos a cometer el mismo error de nuevo. Por eso Diente por hoy, diente. por eso debíamos estar en contra de la pena de muerte. Es decir, no podemos actuar como actúan ellos. Tendrán que tener su castigo, perpetua sin revisión, lo que sea que ya es bastante castigo estar encerrado, pero matarle casi que al final les haces un No sa- favor. Hay algunos que incluso cuando estaban ya a punto de morir en la silla eléctrica se reían. Se reían. No sé, la justicia quizá no es la que nosotros creemos. No sé, a veces la justicia de Dios no es así. Aunque en el Antiguo Testamento aparece un Dios que manda fuego del cielo. ¿Qué es lo que pedían los hijos del Zebedeo? No, los Felipe y Tomás, me parece. Le dicen a Jesús, esto que nos han recibido mal, manda fuego del cielo y acabó. Y les llamó los hijos del trueno, ¿no? No, pero la justicia de Dios no puede ser esa, porque si no, es el círculo que vuelve otra vez a lo mismo. La vampira de Barcelona. es un caso Enriqueta nuestro. Martín Ripollas. Dice que Es un- la noche se me da bien. Se me daba bien. Las puertas traseras esconden secretos que ni el mismo infierno alberga. Habitaciones donde la infancia deja de ser inocente para convertirse en objeto. Está todo dicho. Pero nunca me parecía suficiente. O sea, no sé leer todo esto, ¿eh? es Aprendí que el placer crea negocio. Y la promesa de la vida eterna también. Yo solo me encargaba de hacer lo posible, un mal necesario cuando la miseria te ahoga despacio. Estamos hablando de perder la inocencia, de la miseria, de los sueños, de crear negocios, vidas eternas. Cogía Además, el tema de la vampira de Barcelona es muy controvertido porque, bueno, pues con el tiempo se ha sacado información en el que verdaderamente, como el sacamantecas, ¿no? De aquí de Almería, pues cogía niños porque había alta alcurnia que decían que, bueno, que así se conservaban jóvenes, tenían la vida eterna. Y por otro lado, pues bueno, esa parte de perder la infancia, ¿no? De esos cuartos oscuros. Se mezclaba todo. Y ella, por necesidad, porque veía negocio, porque veía que eso Se hizo curandera. claro, era próspero, pues dijo, me dedico a esto. Pero esto ocurre ahora. Mira, cuando antes te hablaba de Guatemala y de Domingo, Domingo era de Tegucigalpa. Hicimos un encuentro de niños de la calle de toda América. 3 niños de cada nación. Y es cuando nos dieron arroz y pollo por Navidad, lo que se decía, ¿no? Sí. Domingo era un niño de la calle que no se acordaba ni de sus padres ni nada, se acordaba de que siempre ha estado en la calle, posiblemente desde los 6 años. Y entonces cuando una educadora le ofrece la posibilidad de ir a Guatemala con otros 2 niños, los chavales de la pandilla, que dormían en ruinas y esas cosas, dijeron, no vayas porque esto es un negocio para sacarte los riñones y dárselo a otros niños. ¿Qué está ocurriendo? Esto ocurre. Y yo digo, ¿y por qué has venido? Dice, porque no tenía nada que perder. El niño este podía tener 12 años, pero parecía que tenía 10 o 9, una cosa así. Porque estaba raquítico, porque no tenía nada que perder.
Madre mía, cuando alguien Y dice esto eso... que hacía la de Barcelona, pues lo hacen ahora también. Gente pudiente raptar niños, operarles para que otros niños con más poder adquisitivo puedan vivir. Y es que no hemos aprendido nada. Es que el ser humano no aprende. Es que... Porque el que tiene poder lo lleva a cabo. Caiga quien caiga. En el fondo es que la educación tiene que ser también sobre todas estas cosas. Desde niños, pero ¿cómo estamos educando a nuestros niños? Bueno, aparte que les educa Internet, pero... No lo sé. No lo sé dónde está la clave porque te vas a historias, ¿no? De hace años, de hace siglos, y ves que el ser humano no termina de... Por eso antes también te lo comentaba, ¿no? Hasta qué punto, no sé, no es perder la fe. Es perder... Yo sí, en algunas ocasiones, y más cuando me puse a leer todo esto, es como si hubiera perdido la fe en el ser humano. Y me preocupa. Pero hay mucha gente buena, ¿eh? Más de la que creemos. Lo que es que no nos fijamos. Siempre nos fijamos en el accidente de tráfico y no en todos los coches que están rodando todo el día. Es verdad. Pero hay muchísima gente buena. Entonces, bueno, yo también, para también quizás resumirlo todo, ¿no? Porque, bueno, hay muchos más microrelatos, ¿no? Pero quizás, no sé, me gustaría terminar contándolo tu visión personal, o sea, o lo que te transmite en sí el libro a la hora de leerlo. Ahí en algún momento has dicho que es complicado de leer, ¿no? Lo que te puede transmitir y cómo, y se llama Palabra de asesino. ¿Cómo sería para ti resumirlo en una palabra también? Hombre, a mí me gustaría pensar que hay redención. Porque cada caso es distinto al otro, ¿no? Pero todos es gente que ha sido maltratada desde niños, en todos los sentidos. Y los que les hemos rodeado quizá hemos creado este tipo de personas. Pero también hay gente que es mala de por sí, ¿no? Porque se ha regodeado en la maldad. Pero a mí me gustaría, estoy seguro que hay redención si hay arrepentimiento. Si no, es que no lo necesitas. Lo difícil es creer en el arrepentimiento de estas personas. Porque lo propio, es decir, nos está engañando total para librarse de una cadena perpetua o de una silla eléctrica o de lo que sea. O para irse tranquilo, o para engañarse a sí mismo e irse tranquilo. Es que es gente que no tiene culpa. Entonces, si no hay culpa, difícilmente hay conversión de nada. No tienen sentido de pecado tampoco. Si tuviese un sentido de pecado, no lo harían. Dice aquí las brujas de San Fernando, Iria y Raquel. La culpa ha quedado fuera de la ecuación. Y la muerte no se reduce a un efímero momento, sino la existencia de ser recordadas para siempre a través del daño que hemos hecho. Otra vez, recordadas para siempre. Sí. Pobrecillas. Pero se conforman en su ego. Qué bien, nos van a recordar siempre. La perpetuidad, ¿no? El que queramos La eternidad. la eternidad, el buscar la eternidad de la forma que sea y como sea. Pero nuestro siempre es muy limitado. Ya lo hemos hablado antes. Nuestro siempre es muy limitado. Así que no vale la pena. No vale la pena. Ya no voy a seguir leyendo más. Yo sí que creo en la redención, en el perdón, pero la justicia está en las manos de Dios, porque nosotros también somos muy limitados incluso para la justicia. No sé qué más decir, Rocío.
me ha impactado todo esto y lo que sigue. Yo solo te puedo dar las gracias porque para mí ha sido súper enriquecedor. Primero oírtelo leer, no lo había oído leer en voz alta, y con la tranquilidad, aún sabiendo todo lo que estás leyendo, que lees y que lo transmite, aún siendo todo tan sumamente crudo. Y te doy las gracias yo porque me llevo una lección. Te he dicho antes que igual no creía mucho en la humanidad, te lo he dicho desde el principio. He dicho, digo, nos vamos a sentar y no sé si creo en la humanidad tal y como está. Pero me quedo con lo que has dicho del amor. Es que es lo único.